Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un gusto que nos acompañen el día de hoy en esta nueva edición del VET Responde. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Ana Paola Velasco Espinosa, académica del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de nuestra facultad. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe. No, Pues gracias. bien, según datos del INEGI, nos informa que en la República Mexicana existen aproximadamente 23 millones de perros y gatos. De ellos, un 30% se encuentran en situación de calle. Esto implica directamente a su bienestar e impacta de igual forma la salud pública de toda la población de nuestra República. Uno de los factores principales que implica el término de tenencia responsable es la esterilización. Y para ello, bueno, qué mejor invitada que la doctora Ana Paola, la cual nos va a hablar sobre el tema. Adelante, doctora, y nuevamente buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, porque me parece que una de las labores más importantes del médico veterinario es hacer difusión del conocimiento y de la investigación en las ciencias veterinarias, pero también esta parte de concientización a la población, ¿no? Sensibilizar sobre estos temas y decisiones que toma el humano que afectan el bienestar de los perros y los gatos, en este caso en particular. Entonces, el objetivo de esta plática, y para ya entrar de lleno en el tema, pues va a ser ayudarlos a tomar una decisión informada. Creo que cuando hablamos de la esterilización, pues siempre surgen un montón de dudas, ¿no? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? Y creo que tienen que aclararse para poder realmente tomar una decisión y saber qué es lo mejor para nuestras mascotas. Entonces, este es el objetivo de la plática del día de hoy, y para lograrlo voy a comenzar a hablar de los 5 mitos más importantes que hay alrededor de la cirugía de esterilización. Yo sé que muchos colegas están viéndonos y que probablemente muchos de mis estudiantes también están ahí. Entonces me gustaría que si al final de la presentación, pues se me olvidara alguno, por favor no duden en aportarlo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver el primer mito alrededor de la cirugía de esterilización. El primer mito siempre tiene que ver con que los animales van a engordar después del procedimiento quirúrgico. Bueno, debemos de saber que los perros y los gatos, machos o hembras, no van a engordar por la cirugía de esterilización por sí misma. ¿Qué es lo que hacen las hormonas sexuales en los animales? Bueno, las hormonas sexuales sí van a regular la ingesta del alimento desde el sistema nervioso central, y junto con otro tipo de hormonas van a regular el apetito. Esto debemos saberlo porque nosotros, cuando hacemos la cirugía de esterilización, vamos a retirar los órganos que producen estas hormonas: los testículos en el caso del macho y los ovarios en el caso de la hembra. Entonces, bueno, pues sí vamos a tener pacientes pues que a lo mejor tengan más apetito, ¿no? Otra cosa que sí sucede después de la cirugía de esterilización es que se va a reducir la tasa metabólica en reposo. Y esto es importante porque van a necesitar menos energía para realizar sus actividades básicas. Entonces, imagínense la combinación. Tengo más hambre y necesito menos energía. O sea, para nosotros humanos esa combinación es mortal, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que por la cirugía por sí sola van a engordar. Necesitamos hacer un trabajo en equipo, porque debemos tener claro que en perros y gatos la obesidad debe evitarse a toda costa. Así como con nosotros, la obesidad puede traer problemas metabólicos, enfermedad renal, enfermedades metabólicas, dislipidemia. Podemos tener problemas cardiovasculares, podríamos tener también enfermedades articulares por el sobrepeso que tienen nuestros pacientes. Entonces, para evitarlo, necesitamos trabajar en equipo, el médico veterinario y el propietario. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero hay que regular la dieta. La dieta de animales esterilizados, y ustedes saben que en el mercado hay una gama muy importante de alimentos que manejan dietas especiales para pacientes después de haber sido sometidos a una cirugía de esterilización. Van a ser dietas que sean con bajo contenido calórico, baja en carbohidratos y dietas altas en fibra. Entonces, esto es importante que además se lo demos
en ocasiones determinadas, no a libre acceso. Estas dietas además pues deben de llevar el control de los premios y los snacks o los premios de entrenamiento que le damos a nuestras mascotas y fomentar en ellos una actividad física regular. Y siempre con asesoría del médico veterinario, porque no va a ser la misma actividad que necesite un bulldog inglés, como el que estamos viendo en esta imagen, o un perro de talla grande, como un gran danés, un pastor belga. Y los gatos no están exentos de ello. Si yo tengo un gato y necesito estimular esta actividad física, pues puedo ponerle túneles, como lo que vemos en la imagen, puedo ponerle repisas, puedo jugar con ellos. Justo cuando estaba preparando esta charla, estaba buscando unos artículos y encontré uno muy interesante. Hay cierta correlación entre la obesidad que presentan los perros y los hábitos de los propietarios. Así que al hacer una cirugía de esterilización creo que sería un magnífico momento para que empecemos a cambiar esos hábitos y evitemos la obesidad tanto en los perros como en los humanos. Otro de los típicos mitos que vamos a encontrar es que los animales deben tener al menos una camada antes de ser esterilizados. Recordemos que para los animales el acto de la reproducción únicamente es para preservar la especie. Nosotros nos reproducimos e involucramos sentimientos y deseos conscientes, pero para ellos no es así. Desde mi punto particular de vista, debemos de dejar la reproducción en manos de expertos. Expertos que puedan revisar a nuestra mascota, y ojo, hay médicos veterinarios especialistas en reproducción. Revisan el animal, te dicen en qué etapa del ciclo estral se encuentran, hacen estudios de citologías vaginales para determinarlo y definen cuál es el momento preciso para la monta. Estos ejemplares con características muy similares a los estándares de la raza o prácticamente que los cubren por completo, van a necesitar revisiones periódicas, van a necesitar diagnóstico de gestación, primero por ultrasonido y después por estudios radiográficos. Y así el médico puede determinar si necesita o no una cesárea, hablarle al cirujano. Una vez que nacen los cachorros, pues son cachorros que necesitan o alimento de la madre o a veces alimentarse pues gracias a fórmulas lácteas. Entonces, tener camadas es una inversión de tiempo y una inversión de dinero. Y esto sin tomar en cuenta el desgaste físico y metabólico que tienen las hembras que paren con regularidad. Entonces, creo que es un acto de pensar realmente si es lo que quiero para mi mascota, porque el parir con regularidad va a disminuir su calidad de vida, pero además va a disminuir el tiempo que estén con nosotros. Y creo que para nosotros es lo más importante. Ahora, debemos considerar cuál es el futuro de los animales, ¿no? Esas camadas de muchísimos cachorros, pues no todos terminan en las mejores manos, no todos pueden ser adoptados, no todos pueden pues conseguir una buena familia y como bien lo dijo Ernesto en la introducción de esta conferencia o de esta charla es todos los perros que están en la calle, ¿no? Recuerden que México es uno de los 3 principales países con perros callejeros en Latinoamérica y que no siempre tienen la mejor suerte. Entonces creo que es momento de plantear todas estas condiciones, esta situación y tomar realmente una decisión informada. Justo otro de los artículos que leí y que voy a comentar más adelante en esta charla, hablaban sobre las perras, ¿no? Antes teníamos la creencia de que las perras, si la perra gestaba, disminuía la probabilidad de tener tumores de glándula mamaria. Bueno, hoy en día un artículo escrito por varios académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria, algunos del Departamento de Patología, incluso la doctora Hortensia del Departamento de Pequeñas Especies, establecieron al estudiar una serie de factores potenciales para el cáncer de glándula mamaria, lo que dicen es que las perras que no tienen gestaciones tienen menor incidencia de presentar tumor de glándula mamaria. Entonces, creo que también la toma de una decisión informada implica remitirnos a los hechos científicos y la ciencia ya nos está probando pues que esto no es necesario. El tercer mito del que les quiero platicar es que siempre decimos, quiero que mi perra tenga una perrita igualita a la de ella, ¿no? Y a veces vamos por la calle y vemos un perro que nos gusta mucho físicamente y que además está súper bien entrenado y digo, híjole, yo quiero un perro como este, ¿no?
Bueno, la reproducción entre perros y entre gatos sí tiene una probabilidad alta de que los cachorros se parezcan físicamente al perro que yo estoy viendo. Es alta, pero no significa que va a ser completamente idéntico, no es una clonación, ¿no? Se parecen físicamente, a lo mejor carácter o comportamiento, pero todo esto depende de la genética. Depende de la genética de la mezcla entre el macho y la hembra, y muchas veces también depende del humano. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo a lo mejor tengo un perro igual al que vi, pero si yo no puedo entrenarlo de la misma forma, pues el perro, a pesar de que esté precioso, pues no va a ser exactamente igual. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El siguiente de los mitos que vamos a ver es que siempre dicen, si opero a mi mascota, va a cambiar su conducta. La castración, que es una palabra que utilizamos prácticamente como sinónimo de esterilización, no altera la vitalidad, el comportamiento, el instinto o la inteligencia. Siempre el temperamento y la conducta van a estar influenciadas por tres cosas: las hormonas sexuales, el ambiente y la genética. Si yo tengo un perro juguetón, va a seguir jugando después de la cirugía de esterilización. Si yo tengo un perro cuya función zootécnica sea ser guardia y protección, pues va a seguir teniendo o llevando a cabo esa función zootécnica después de la cirugía de esterilización. Obviamente, si yo al retirar los testículos o los ovarios, voy a quitar esta influencia de las hormonas sexuales. Y eso me va a hacer positivo en ciertos casos. Me va a coadyuvar en casos de agresión, en casos de vagabundeo, de esos perros que van por la calle buscando a lo mejor una hembra en celo, un olor que detectaron. A veces se encuentran a la hembra en celo, están con otros machos y empiezan a pelearse entre ellos. Disminuye también la conducta de marcaje. Si ellos se quitan los testículos, ellos automáticamente, pues en esa jerarquía disminuyen en la escala jerárquica y puede que disminuyan esta conducta de marcaje, que a veces es dentro de casa y a veces es fuera de casa. Pero debemos tener en cuenta que no es una solución mágica. Muchos de estos problemas de agresión, vagabundeo, peleas, marcaje incluso, son problemas que se pueden presentar por comportamiento. Y a lo mejor la cirugía ayuda, pero no es la solución. Existen especialistas en comportamiento que son etólogos y los etólogos lo que hacen es determinar cuál es el problema. Muy probablemente si les pidan que su médico veterinario de confianza pues haga la cirugía de esterilización para coadyuvar en este tipo de problemas, pero no es como una solución mágica a todos nuestros problemas. Y pues el último mito que vamos a hablar el día de hoy sobre la cirugía de esterilización es: si opero a mi mascota, le dará cáncer. Es absolutamente todo lo contrario. En este artículo que les comentaba sobre estudios de factores potenciales de riesgo de tumor mamario canino, justo lo que establecen es lo siguiente: entre más expuesto esté ese tejido mamario a la influencia hormonal, van a tener mayor probabilidad de que se presenten las neoplasias. ¿Qué significa esto? Que lo correcto es que los animales estén expuestos desde etapas muy tempranas de vida, así, o sean sometidos a cirugías de esterilización desde etapas muy tempranas de vida, para que no estén expuestos a esta influencia hormonal constante alrededor de una serie de años. De hecho, en el estudio establecen que hay una mayor probabilidad de tumores de glándula mamaria en perras enteras de los 8 años de edad. Y el riesgo o las neoplasias que se forman de esto son neoplasias altamente malignas. Entonces, aquí va la primera recomendación de la noche. Siempre procuren esterilizar a sus animales antes del primer sexo. Y ahorita vamos a hablar más adelante de a qué nos referimos con esto. Ahora, hablando de tumores de glándula mamaria, perdón, yo les recomiendo siempre que estas perras que sean sometidas a mastectomías, porque los cirujanos hacen mastectomías radicales o totales o parciales, que sean sometidas a estas mastectomías siempre sean esterilizadas, porque si no el riesgo de reincidencia de tumores de glándula mamaria es muy alto. Entonces siempre debe ir acompañada una cosa de la otra. Ahora
para entrar ya un poco más de lleno en el tema, vamos a hablar de qué es la cirugía de esterilización. Y primero definamos un nombre. Esterilización y castración lo utilizamos de manera indistinta. Si se ponen a pensar en humanos, casi siempre el término de castración tiene una connotación negativa, pero en animales pues lo utilizamos casi de forma similar. En el caso de las hembras, el médico veterinario al que ustedes acudan se va a referir a la técnica quirúrgica como OSH, que son las siglas para un procedimiento que nosotros denominamos óforo salpingo histerectomía. Van a encontrar también el término de OVH, que es ovario histerectomía. Estos dos términos implican o definen el procedimiento quirúrgico. ¿Qué hacemos en el caso de las hembras? En el caso de las hembras, vamos a retirar los ovarios, la bolsa ovárica y el útero completo, que implica cuernos, cuerpo del útero y el cérvix en muchas ocasiones. En el caso de los machos, la técnica quirúrgica se llama orquiectomía. La orquiectomía en machos implica retirar los testículos. Pensemos un poco en lo que pasa en nosotras, ¿no? En nosotras, por ejemplo, lo que hacen es ligarnos. Si llegan a hacer histerectomías, en ciertas condiciones, los médicos que se dedican a medicina humana, pero casi siempre nos ligan. ¿Qué es ligar? Es ligar literalmente nuestras trompas de falopio y cortarlas, para evitar que ese óvulo vaya hacia el útero. Y en el caso de los machos, a los machos lo que les hacen es una vasectomía, ¿no? Vasectomía es cortar ese conducto de frente, ligarlo y cortarlo para evitar la reproducción. ¿Por qué pasa esto en hombres y mujeres? Porque están buscando el control reproductivo, pero ese control reproductivo no puede tener consecuencias para nuestra calidad de vida. ¿Sí? Por eso no pueden quitarnos los ovarios y no pueden quitarnos los testículos, cosa que es muy diferente a lo que pasa en animales. Nosotros podemos quitarlos sin tener consecuencias graves. Entonces, para esto, el médico veterinario va a ocupar distintas técnicas quirúrgicas. No, los médicos que nos están siguiendo no me dejan mentir. Siempre les digo, todos hacemos una OSH o una orquiectomía de 40 maneras distintas y no significa que todos estemos mal o todos estemos bien. Todos tenemos que respetar ciertos principios, ¿no? El retirar los ovarios y el útero y el retirar los testículos. Entonces, bueno, hay distintas técnicas, pero lo que deben saber es que para hacer una cirugía de esterilización en una hembra, el médico veterinario va a ingresar a la cavidad abdominal para encontrar los órganos que va a retirar. En el caso del macho, la incisión es únicamente en la piel. Por tanto, la cirugía de esterilización en el macho es más sencilla que en la hembra para el cirujano. Y no significa que la cirugía de hembra sea algo súper difícil. Simplemente son distintos. El abordaje que hacemos es distinto. Entonces, ¿cuándo se va a realizar esta cirugía? Esta cirugía se va a realizar cuando el animal ya esté en condiciones de aguantar o de soportar el procedimiento anestésico. Sí se tiene que hacer bajo anestesia general. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito más sobre la anestesia, porque creo que también cuando tomamos la decisión es algo como que dices, híjole, tengo miedo de la anestesia, ¿no? Entonces hay que tocar ese punto. Pero sí se realiza antes del primer celo, de preferencia en el caso de las hembras. Esto va a depender del tamaño del animal, de la raza del animal. Acérquense al médico veterinario y los puede ayudar o los pueden ayudar a decidir cuál es el momento correcto para hacerlo antes del primer celo. Y si no está antes del primer celo, no importa. En cuanto antes se haga, mejor. Y ahorita vamos a hablar de las ventajas que tiene el esterilizar un animal. Entonces, en promedio, esto va a ocurrir a los 6 meses. A los 6 meses ustedes tienen un animal que va a estar en condiciones adecuadas para soportar un procedimiento anestésico. Siguiente pregunta frecuente es, ¿cuánto tarda un médico veterinario en hacer el procedimiento? Si hablamos de la cirugía de principio a fin, en el caso de las hembras, un médico veterinario tarda en promedio unos 30 a 60 minutos.
Si hablamos en el caso de los machos, pues tendremos como un tiempo promedio de 20 a 40 minutos, ¿no? Es un procedimiento más rápido por todo lo que ya platicamos. Ahora, esto es el procedimiento quirúrgico, pero no se olviden que la medicina veterinaria es casi igual de avanzada que la medicina humana, por no decir que realmente lo somos. Nosotros los médicos veterinarios vamos a recibir a sus animales, vamos a hacer una evaluación médica completa, vamos a determinar con esa evaluación médica si necesita estudios complementarios o no, y una vez que lo recibamos o que decidamos que sí son candidatos para la cirugía de esterilización, vamos a ponerle un catéter, vamos a ponerle una terapia de líquidos, como la que nos ponen a nosotros cuando nos hospitalizan. Vamos a rasurar el sitio de incisión, vamos a limpiar ese sitio de incisión para evitar infecciones postquirúrgicas. Vamos a aplicar antisépticos para evitar esas contaminaciones después de la cirugía. Y en caso de médicos que utilicen anestesia inhalada, como lo que están viendo ustedes en la imagen, el médico se va a llevar un tiempo en hacer un sondeo endotraqueal para poder administrar ese anestésico inhalado. Entonces, vean todo lo que hay que hacer en esta preparación prequirúrgica, más el tiempo de cirugía. Y después de la cirugía, la mayoría de mis colegas van a entregar un animal que está completamente despierto. ¿Cuánto tiempo puede tardar un animal en despertarse después del procedimiento? Pues depende de cada individuo. El tiempo es muy variable. Vamos, en promedio, al menos se van a tardar 1 hora. Entonces, tomen en cuenta, pues, que ahí llevamos al menos unas 3 horas de tiempo, ¿no? Y esto no significa que la cirugía como tal, pues, sea algo complicado o sea algo muy tardado. Otra pregunta frecuente es, ¿le va a doler o no le va a doler? Y para poder contestar eso, tenemos que hablar un poco de la anestesia. ¿Qué es la anestesia en perros y gatos? Bueno, la anestesia es la administración de fármacos que se van a administrar por distintas vías. Hay vía endovenosa o vía inhalada. Y esta administración de fármacos lo que va a hacer es suprimir el estado de conciencia de un animal, suprime movilidad, no se van a poder mover, suprime sensibilidad, no tienen sensibilidad a los estímulos exteriores, pero tampoco sienten dolor. La analgesia la administración de fármacos analgésicos forma parte de la anestesia. Y los médicos veterinarios con los que ustedes lleven a sus mascotas definitivamente la van a incluir en el protocolo. Entonces, no deben sentir dolor ni antes, ni durante, ni después de la cirugía. Para que la anestesia sea segura, como muchos de ustedes están pensando que puede ser, necesitamos otra vez trabajar en equipo. ¿Qué buscamos los médicos veterinarios? Que ustedes como propietarios nos lleven a un animal a consulta, se haga una revisión médica completa, si alguna constante al examen físico no nos parece dentro de rangos, siempre les vamos a recomendar pruebas complementarias. Lo ideal es que tomen el tiempo y pues, a lo mejor el dinero suficiente para que siempre ingrese un animal a cirugía al menos con 3 estudios. Un hemograma, que es el equivalente a biometría hemática en medicina humana, una bioquímica sanguínea y un urianálisis, al menos con esos 3. Como les decía, si el médico veterinario al hacer la exploración encuentra algo que no le parece del todo dentro de rango, les va a sugerir algunas otras pruebas complementarias. Por ejemplo, tiempos de coagulación. A lo mejor le va a hablar a un colega y le va a decir, oye, necesito un estudio del corazón, ¿no? Un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Un electrocardiograma. A lo mejor un ultrasonido abdominal. Empieza como esa parte de trabajo en equipo, también con otros especialistas, para poder determinar cuáles son los riesgos calculables en la anestesia. Determinamos en un paciente el riesgo anestésico, pero también el plan anestésico. ¿Con qué lo voy a anestesiar? ¿Qué combinación de medicamentos voy a utilizar para que se pueda llevar a cabo un procedimiento anestésico de la forma más segura posible? ¿Estoy de acuerdo? Siempre hay riesgos no calculables. Puedo asegurar el procedimiento anestésico, pero no un 100%. ¿Cuáles son estos riesgos no calculables que también nos pasan a nosotros? Resulta ser alérgico a un medicamento.
presentaste una arritmia con algún medicamento, tuviste el colapso traqueal durante la administración del anestésico, a lo mejor tienes problemas de hipertermia por la aplicación de un fármaco. Lo mismo sucede en los animales y estos riesgos no los podemos calcular, siempre van a estar presentes. Pero si ustedes tienen la precaución de asegurarse que el médico veterinario los puede manejar perfectamente bien por medio de monitoreo anestésico y manejo de urgencias, pues estos riesgos van a poder contrarrestarse en el momento de la anestesia. Entonces, ¿qué va a pasar si ya tomé la decisión de sí esterilizar? Es el momento adecuado y ya vi con el médico veterinario qué protocolo anestésico voy a utilizar. Y después de esto, ¿qué va a pasar después de la cirugía, después del procedimiento quirúrgico? Bueno, después del procedimiento quirúrgico, el paciente va a necesitar un tiempo de recuperación. Este tiempo de recuperación va a ser inmediato después de la cirugía. Mi recomendación es que procuren tener 24 a 48 horas al lado de su mascota, si es posible, si es posible. Tómense un fin de semana, tómense un día inmediato que sale de la cirugía, porque necesitamos verificar que el paciente no se esté lamiendo la herida. Una de las principales consecuencias de medicina veterinaria por un mal cuidado es la contaminación de la herida postquirúrgica. Saben que más que los perros, los gatos tienen movimientos a veces sorprendentes, ¿no? De contorsión. Y estos movimientos pues hacen que puedan lamerse la herida tanto hembras como machos, ¿no? Entonces, después de la cirugía, ustedes tómense un día, tómense 2 días, pasen un fin de semana con ellos, van a estar al pendiente de la herida. Muchos médicos indican una revisión un día o 2 días después, y después el tiempo de recuperación va a ser en promedio de unos 7 a 10 días, en las que el médico va a decidir si se da de alta o no al paciente. Ojo, el cuidado de la herida implica también el uso de collares isabelinos, de donas isabelinas o de este tipo de bodies que se pueden hacer en gatos. De hecho, este body lo hizo una de las colegas con las que trabajo en la facultad y son muy cómodos para los animales y los pueden hacer con cosas que tenemos en casa. Pero bueno, como les decía, bueno, el tiempo de recuperación va a ser en 7 días, en promedio, 7 días en los que ya van a llevar con el médico veterinario al paciente y pues parece si todo está bien, pueden seguir con su vida como siempre. Van a mandar medicamentos postquirúrgicos, muy probablemente ustedes tengan que administrar antibióticos y analgésicos después de la cirugía y que reciban la recomendación del propietario de tener una actividad física moderada. Una actividad física moderada no implica reposo total, implica que si yo tengo a mi mascota, pues a lo mejor la voy a llevar a caminar para que haga sus necesidades, pero esta semana pues no me la voy a llevar a hacer ejercicio diario, no me la voy a llevar a correr al bosque, va a ser moderado hasta que el médico indique que ya puede regresar a la actividad física regular. Y bueno, en cuidados de la herida, en muchas ocasiones también recomiendan pues administración o aplicación de de antisépticos en el sitio de incisión. Entonces, todo esto va a formar parte de los cuidados postquirúrgicos, que realmente son muy sencillos. Si los animales se cuidan, como les digo, pues con vigilancia constante, la cirugía después, la recuperación después de la cirugía es muy rápida. Y pues ya por último, para poder pasar a la parte de preguntas, me gustaría hablar en concreto de cuáles son las ventajas de la cirugía de esterilización, tanto en hembras como en machos. En el caso de hembra, el esterilizar una hembra y particularmente antes del primer celo disminuye la probabilidad de presentar tumores de glándula mamaria, evita la presentación de quistes y tumores ováricos, evita patologías y neoplasias uterinas, y en el caso del macho, vamos a evitar neoplasias y torsiones testiculares, presentación de patologías prostáticas y el control de enfermedades reproductivas, como el famoso TBT, que es tumor venéreo transmisible. Sucede mucho en animales y es muy común la presentación en animales que están en calle, ¿no? Y que se están reproduciendo sin control. Entonces, como pueden observar, realmente los mitos alrededor de la cirugía de esterilización quedan un poco más claros, eso espero, y hay más ventajas que desventajas. Y los cuidados postquirúrgicos pues son
son pocos, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y pues adelante, Ernesto. Muchísimas gracias, doctora. Información muy valiosa. Y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Fernando Bonilla nos pregunta si las perras esterilizadas siguen sangrando. Esa es una excelente pregunta. Debemos de tener claro que una perra, una vez que ha sido esterilizada, no vuelve a presentar celo. No vuelve a presentar celo. Yo les recomiendo que si ustedes empiezan a ver sangrados después de la cirugía o empiezan a ver a lo mejor en los gatos, en las gatas particularmente, comportamientos como de celo, cuando ya fueron esterilizadas, acudan con uno de mis colegas. Puede ser que eso se deba a algún remanente ovárico y necesiten confirmar ese diagnóstico para poder quitar el remanente de ese ovario y deje de estar ciclando. Porque, muy importante, si ese remanente ovárico sigue ahí y no se retira, puede causar patologías reproductivas importantes. Entonces, acudan al veterinario. Gracias, doctora. Felipe Rodríguez nos pregunta si existe algún otro método, como alguna inyección o algo menos invasivo, para poder esterilizar a un perro o a un gato. No, no, realmente no existe, o sea, bueno, existen muchos métodos químicos de esterilización, ¿no? O sea, sí hay en el mercado. Deben tener muy claro que esos métodos químicos de esterilización no van a dar las ventajas que el procedimiento quirúrgico sí da. Incluso no se ha probado realmente que sean lo suficientemente efectivos, por eso se utilizan poco. Y bueno, la comparación entre las ventajas entre el químico y la cirugía por sí sola, pues son pues bastante considerables. Gracias, doctora. Miriam Salinas nos hace 3 preguntas. Quiere saber la opinión que tiene usted, doctora, sobre las campañas de esterilización y qué pasa cuando se esteriliza a nuestra hembra en celo. ¿Aún así se deja montar por el macho? Ok, pues nos vamos por el principio. Gracias. Campañas de esterilización. Bueno, definitivamente los colegas que están trabajando en campañas de esterilización tienen una práctica impresionante, ¿no? Son médicos que hacen las cirugías muy rápido. Y bueno, el hecho de hacer las cirugías tan rápido y para abarcar una gran cantidad de animales en un tiempo determinado y con recursos limitados, tiene cierto riesgo. No, hay que estar muy conscientes de eso. Y no significa que a lo mejor el trabajo sea mal hecho, significa que tenemos que trabajar en tiempo y recurso limitado y eso aumenta los riesgos de problemas postquirúrgicos, ¿no? Y quirúrgicos, incluso anestésicos, porque además en campañas también anestesian a pacientes que son mucho menores de los 6 meses, ¿no? Hay veces que llevan a gatitos de 2, 3 meses pequeños y pues el riesgo es muy alto. Entonces, mi recomendación es que si tienen oportunidad, acérquense a los colegas. Hay muchos colegas que tienen esterilizaciones pues a un costo aceptable. En la misma facultad tiene la clínica móvil que bueno, dan un precio pues mucho más aceptable que muchas otras instituciones y si ustedes así lo necesitan, pues adelante, ¿no? Ahora, la otra pregunta era, Si se dejan montar una vez esterilizadas las hembras. no, no deberían dejarse montar. Una vez que se esterilizan, ya no deberían dejarse montar. Si se dejan montar, hay que tener cuidado porque podría haber riesgo de un remanente ovárico. Gracias, doctora. Y quiero abonar un poco a estas preguntas de Miriam. ¿Qué nos recomendaría, doctora, considerar para elegir a un médico veterinario para hacer algún tipo de cirugía o simplemente llevarlos a lo que es el proceso de medicina preventiva? Sabemos que hay muchas clínicas veterinarias que no pueden estar atendidas por un especialista. Por eso me gustaría saber usted qué nos recomienda saber del médico o de la clínica para ir con confianza a esa clínica. Pues sí, mira, nosotros como en la formación general de un médico veterinario, todos para empezar llevamos asignaturas que son básicas como cirugía 1 y algunos deciden profundizar en cirugía un poco más compleja que es cirugía 2, ¿no? Entonces, todos los médicos egresados, al menos de esta facultad, pues tienen esa preparación
para los principios básicos de hacer las cirugías si su experiencia se lo permite, ¿no? Entonces, bueno, por esta parte, eso es lo que me gustaría comentar, pero también la elección de un médico veterinario depende mucho de la formación académica. Les recomendamos siempre que de preferencia acudan con médicos especialistas en perros y gatos, que hayan realizado algún programa en el Hospital Veterinario de Especialidades, que obviamente implica que tienen mayor atención en este tipo de especies, ¿no? En perros y gatos en particular. Ahora, los médicos veterinarios que no cuentan con especialidad, pues también son muy buenos. Yo creo que ese título no se asocia a las capacidades de un médico veterinario, definitivamente. Creo que tiene que ver mucho también la elección con la empatía que tengamos con el colega, con la forma en la que se comunica con nosotros. Entonces, yo creo que son una serie de factores. Bueno, perdón, hasta que te quede cerca el colega con el que quieres ir, pues eso es importante, que me pueda atender una urgencia, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor preferiríamos o deberíamos preferir esa especialidad, pero mira, Ernesto, yo no tengo la especialidad en perros y gatos, yo me formé académicamente con maestría, ¿no? En otra área y pues lo que me gusta hacer es la cirugía, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos oportunidades de trabajar en eso y buscar un colega pues que sea de nuestra confianza y que pueda resolver eh, perfectamente bien los casos. Ahora, ¿qué recomendación sí les hago? Pues que tengan cédula profesional, ¿no? Y eso pues ya lo podemos consultar pues de forma sencilla en la página de internet de la SEP. Muchas gracias, doctora. Adolfo Pantoja nos pregunta, ¿hay una edad adecuada para esterilizar sobre todo a machos y así disminuir la probabilidad de presentar osteoartritis? Sí, lo correcto es a partir de los 6 meses. O sea, esa es mi recomendación en machos o hembras. Los machos a veces podemos operarlos desde los 4 meses de edad, pueden ser ya esterilizados. Gracias, doctora. Se nos pasó responder la pregunta tanto de Miriam y de igual forma la hace Iván Valdivia. ¿Se puede esterilizar a una hembra en celo? Sí se puede esterilizar una hembra en celo. El procedimiento quirúrgico es un poco más complejo para la persona que lo realiza, pero no es imposible. Entonces, es más complejo porque los tejidos están más irrigados, dificulta el procedimiento, pero si se tiene que hacer en ese momento, se hace, ¿no? Si ustedes tienen a su propia mascota en celo, mi recomendación es espérense al menos unos 2 meses después de que vean todos estos signos de sangrado, ¿no? En la mascota, espérense al menos unos 2 meses. Eso implica que ya pasó el estro, que así le decimos propiamente al celo, y entonces ya pueden llevarlo a cirugía de esterilización para que el procedimiento sea un poco más seguro. Pero repito, pues no es imposible. Gracias, doctora. Esto es de mi cosecha. Hace un rato manejaste el tema de genética relacionado con el comportamiento, el ambiente y el cruce entre los perros. Es importante saber o que nos aclare, doctora, que hay unas perras unas razas muy estigmatizadas en relación a su agresividad. El perro agresivo, podemos decir que se hace o ya nace agresivo. Mira, existe cierta tendencia genética a ese tipo de comportamientos, pero pues los genes no definen cómo se va a comportar ese perro realmente pues en la vida, ¿no? Tiene mucho que ver el ambiente, cómo lo traten los propietarios, si está entrenado o no está entrenado. Todas esas características de entrenamiento y conducta la damos nosotros. Entonces, depende de nosotros cómo se comporte ese perro, ¿no? Sí existen muchas razas que tienen mayor tendencia a la dominancia que otras, tal vez sean más difíciles de entrenar. Hay que, ojo, acudir al médico veterinario para elegir la raza correcta para mí, ¿no? De acuerdo a mi carácter, a mi personalidad, a todo. Porque si yo me encuentro una raza dominante, pues seguramente va a ser mucho más difícil de entrenar que las demás. Pero eso no implica que sea un perro agresivo en todas las condiciones, ¿no? Gracias, doctora. Nuevamente, Iván Valdivia dice que tiene un perro macho de 6 años, pero no lo ha castrado y quiere hacerlo. ¿Aún podría hacerlo con sus debidos estudios preparatorios? Sí, todavía están a tiempo. Fíjense que voy a
voy a darles como una recomendación tal vez un poco general, ¿no? Los médicos veterinarios evaluamos el riesgo anestésico. Nosotros estudiamos a cada individuo y determinamos el riesgo anestésico para una cirugía. Probablemente el riesgo anestésico del paciente que tiene Iván, pues hubiera sido menor si tenía 6 meses. Pero hoy a los 6 años, el médico veterinario tiene que evaluar cuál es el riesgo anestésico de ese paciente y determinar cuál es el protocolo anestésico. Entonces, si el riesgo anestésico es moderado, pues puede ser sometido a cirugía con los estudios que amerita. Pero pensémoslo así, a lo mejor un animal que necesita la cirugía para salvar su vida, pues sí o sí necesita someterse a anestesia con los riesgos que conlleve, ¿no? Entonces, siempre tener pues eso muy en cuenta, ¿no? No por ser más viejito significa que el riesgo anestésico es muy alto y no lo puedo operar. Hay que tomar precauciones, como dice Iván, hacer estudios de laboratorio. Perfecto. Y hablando acerca de la anestesia, doctora, sabemos que hay algunas razas, generalmente las braquicefálicas, que tienen algún problema, ¿no? Relacionado con el tipo de anestesia, la vía de anestesia. ¿Nos puede comentar un poco al respecto? Sí, en razas braquicefálicas el riesgo anestésico es mayor. Por lo general se recomienda que las clínicas cuenten con anestesia inhalada, perdón, para disminuir este riesgo, que esos pacientes sean sondeados endotraquealmente para reducir el riesgo de pues colapsos traqueales, a lo mejor tener un paciente que no pueda oxigenar de forma adecuada y que puedan llevar a cabo un buen monitoreo anestésico, ¿no? Entonces en ellos es muy importante esto, por eso les comentaba, o sea, no es la misma actividad que necesita un bulldog inglés a la que necesita un pastor belga, ¿no? Entonces eso hay que considerar que el riesgo anestésico en ellos pues sí puede ser más alto por las propias características de la raza. Entonces sí busquen un colega que esté pues preparado para este tipo de situación. Gracias, doctora. Alex PC pregunta, ¿cuánto tiempo se debe esperar para esterilizar una perra que tuvo a sus cachorros? Yo les recomiendo que después del destete ya puedan someter a esa perra a cirugía. Obviamente acuérdense que los anestésicos que administramos van a pasar también a través de la leche y por eso hay que esperar a que los cachorros se desteten o se separen de la mamá para que podamos ya someter la cirugía. Gracias, doctora. José nos habla un poco, o me gustaría que nos comentara algo acerca de la pseudogestación, doctora. ¿En qué consiste y cuál es la problemática que podríamos relacionar con nuestros animales? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿en qué consiste la pseudogestación? Son perras o gatas que tienen físicamente todos los signos de una perra que está gestando o de una gata que está gestando, ¿no? Ellos empiezan a producir una especie de leche, porque no es una leche como tal, se preparan para el parto, empiezan a hacer una especie de nido para recibir a sus cachorros, a veces agarran un juguete y lo traen cargando por toda la casa como si fuera realmente su cachorro. Esos son signos de pseudogestación. Muchos lo van a encontrar ahí como término el famoso embarazo psicológico, ¿no? De los animales. Esto se debe a una alteración hormonal y debe estar muy claro que es una alteración hormonal porque la única solución para este tipo de problemas es la cirugía de esterilización. Entonces tienen que esterilizarse para que dejen de tener esta pseudogestación, porque esta pseudogestación además puede causarles quistes ováricos y problemas en el útero, por ejemplo, piometra, mucometra, hidrometra, todas esas patologías que pueden causar esta alteración producida por la presencia de quistes ováricos o alteraciones ováricas, pues tienen que eliminarse. Gracias, doctora. ¿Qué signos, igual de mi cosecha, qué signos podemos observar en un animal que esté empezando en un proceso de piometría? Bueno, vamos a empezar. La piometra tiene dos variantes. Tenemos una piometra que podemos llamar a cuello abierto y una a cuello cerrado, ¿no? Para los médicos veterinarios, pues siempre será más sencillo encontrar una piometra a cuello abierto porque las perras empiezan a tener secreciones por la vulva, ¿no? Y también sucede en gatos, ¿eh? Perras y gatos empiezan a tener secreción por la vulva. Una secreción que puede ser un poco verdosa, pues
además el olor es terrible. Pueden a veces confundirlo un poco con una especie de diarrea, pero realmente la secreción que están expulsando pues es por la vulva. Son perros y gatas que van a tener un cambio en el estado de ánimo importante. A lo mejor tienen una pérdida de apetito considerable. En algunos casos pueden empezar a tomar muchísima agua porque las alteraciones de la piometra, para tal vez dejarlo más claro, es tener contenido o un exudado purulento en el útero, ¿no? Entonces, el tener ese exudado purulento, que además puede viajar por vía sistémica, puede causarles fiebres importantes, podría causarles muchas alteraciones incluso en el sistema inmune, y eso es algo que nosotros vamos a observar en los animales, ¿no? Gracias, doctora. Ana Laura Conde nos pregunta que qué tipo de anestesia se recomienda en gatos. En gatos, el procedimiento quirúrgico, tanto en hembras como en machos, es muy sencillo. Puede ser anestesia fija o, bueno, anestesia inyectable, endovenosa, o puede ser anestésico inhalado. Ya eso dependerá del colega con el que acudan, pero ambas son recomendables. Gracias, doctora. Luis Zárate nos comenta que tiene en su casa a una hembra y a su hijo, que si hay probabilidades de que se crucen o saben que son familia. Sí, es muy probable que se crucen. No, acuérdense que tenemos que tener claro que ellos se reproducen por mantener la especie, ¿no? Entonces ellos no saben cuál es el parentesco entre uno y otro. Si la hembra entra en celo, es muy probable que el macho la monte y ella acepte la monta sin ningún problema. Entonces hay que esterilizar a uno o a otro, y de preferencia, después de ver todas las ventajas que hay en machos y hembras, a los dos. Gracias, doctora. Entramos un poquito a temas más médicos. José nuevamente nos pregunta o pide la opinión de usted, doctora, sobre la salida de los barbitúricos en la clínica de pequeñas especies. Sí. Tenemos ahorita ese pequeño inconveniente con los barbitúricos. Acuérdense que hay muchos otros protocolos anestésicos que podamos utilizar que no sean los barbitúricos. Sé que tal vez no sea el tema de la charla y tal vez no sea el foro, ¿no? Pero sí existen muchísimos otros protocolos que podemos utilizar. Esto no va a terminar pronto, entonces vayan estudiando, acérquense a la bibliografía que hay en internet, a todas las pláticas que se hacen en la Facultad de Medicina Veterinaria sobre protocolos anestésicos para que encuentren otras opciones, porque sí estamos todos padeciendo por esta escasez de barbitúrico. Gracias, doctora. Y aprovecho este foro para hacer una mención, ¿no? En ocasiones observamos signos parecidos en nuestros animales a algunos síntomas que tuvimos nosotros, y se nos hace muy fácil darle el mismo medicamento que nos dieron a nosotros en esa ocasión, la automedicación, en este caso también aplicado a nuestros animales de compañía. Y el tema actual, ¿no? Que es la resistencia antimicrobiana. Cada vez los antibióticos nos hacen menos efecto. ¿Nos puede platicar algo al respecto, doctora? Sí, pues nosotros estamos abusando a veces de esa automedicación, ¿no? Como humanos, y hemos tenido muchos problemas, ¿no? Acuérdense que hoy en día lo importante es mantener una sola salud, que implica una salud correcta entre humanos, animales y también medio ambiente, ¿no? Y los antibióticos hoy en día pues están tratando de terminar con este concepto, ¿no? La recomendación en mascotas es siempre acudan con los colegas, que les hagan una prescripción correcta. Nosotros sabemos de la sensibilidad de todos los microorganismos a ciertos antibióticos, las dosis correctas para esos animales. Evitamos crear la resistencia que sucede tanto en humanos como animales al hacer este cambio, esta variación de antibióticos. Pero también los animales son mucho más sensibles a ciertas sustancias activas. O sea, el uso de ibuprofeno, de paracetamol en mascotas puede ser mortal. Entonces, si abusamos o automedicamos a nuestras mascotas, las consecuencias pueden ser terribles. Gracias, doctora. Aprovechando esta línea también, sabemos que si observamos en nuestros animales de compañía algún comportamiento anormal, pues hay que llevarlo de manera inmediata. Pero ¿con qué regularidad nos recomienda llevar a nuestro animal de compañía al médico veterinario para un chequeo rutinario?
Les recomiendo que al menos sean 2 veces al año. 2 veces al año. Acuérdense que dependiendo de la zona, el calendario de vacunación que se recomiende en cada una de nuestras mascotas, ¿no? Depende del colega qué calendario sugiere para su mascota en particular, pero en el caso de perros, muchas vacunas son de aplicación semestral. Entonces es el momento en el que acuden a ustedes al veterinario, se hace un examen físico general completo, podemos actualizar desparasitaciones y vacunaciones en ese momento y entonces detectar también enfermedades a tiempo, ¿no? Así como nosotros nos hacemos nuestro check-up anual en todos los aspectos, pues ellos semestral sería lo ideal, ¿no? Para detectar a tiempo enfermedades y darles el tratamiento oportuno. Perfecto, doctora, pues no me resta nada más que agradecer su participación y su siempre atenta respuesta a nuestras solicitudes. Agradezco de igual forma a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla y mándenos, por favor, si quedaron con alguna duda, sus preguntas, les haremos llegar la respuesta vía electrónica o nos pondremos en contacto con ustedes. Y no olviden que este programa se transmite cada 15 días aproximadamente. Estén al pendiente en nuestras redes sociales. Y doctora, nuevamente muchísimas gracias. Que pase muy buenas noches y seguimos en contacto. Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias, Ernesto. Gracias, doctora. Hasta luego y buenas tardes nuevamente a todos.